Hola a todos, hoy vengo con mi primer vídeo con Lo Cuento Historias de Terror parte 1. La aterradora de Ezequiel Zanardi. Fue en agosto del 97, cuando nos casamos y decidimos que nos teníamos que mudar de la casa de mis padres. Todavía Mariana, mi esposa, estaba embarazada de Camila, así que un lunes me tomé el día en el trabajo y salimos a ver casas. Era difícil elegir, ya que las casas grandes eran caras y las que podíamos comprar eran demasiado pequeñas. Pasamos por varios barrios, hasta que llegamos a Belgrano. Allí había una casa que estaba a la venta, y que era medianamente accesible, teniendo en cuenta que era una casa estilo colonial, pero estaba muy bien cuidada a pesar de eso. La mujer de la inmobiliaria entonces comenzó: esta es una casa que data del siglo XIX, por lo que pueden ver está impecable, es amplia, acá está la cocina y más allá hay 2 habitaciones y, junto a las habitaciones el baño. Nos mostró la casa que nos había convencido mucho, tenía un parque trasero que era realmente inmenso y en medio un ombú ya viejo. Si bien tendría que pedirle a mis padres dinero para terminar de pagarla, valía la pena aprovechar la oportunidad. Decidimos entonces comprarla. Pese a que era demasiado grande para los 3, lo vimos con ojos de oportunistas. Pero no era solo la casa lo bueno, al parecer, había buenos vecinos. Al lado teníamos una pareja cuya mujer estaba embarazada de trillizos, por lo que se pasaba horas hablando con mi esposa del parto, y de todo el tema. Estaba después del otro lado, un hombre joven, pero que a pesar de que la juventud de hoy es muy escandalosa, jamás dio problemas a nadie. Enfrente, vivía una mujer que se llamaba Evangelina, la curandera como le decía la gente. Al parecer esta mujer había curado a mucha gente cuando joven y hasta había salvado de la muerte a un niño. Era alguien que conocía muy bien lo que comúnmente se llama magia blanca. Pero sufrió mucho durante su vida, sus 2 únicos hijos y su marido habían muerto en un incendio hacía más de 15 años. Era una anciana senil, que estaba la mayor parte del día sentada en la puerta, hablando incoherencias apoyadas sobre su bastón, pero que por momentos tenía ratos de lucidez. El hecho fue que, todos, quizás como una costumbre en el barrio calculo, nos dieron la bienvenida al barrio. Era, sinceramente, gente muy amable. Los primeros días se nos fueron acomodando las cosas, instalando la habitación de la beba, que estaba pronta a nacer. A la semana de habernos mudado, Alejandra, la mujer de al lado, había tenido familia. La vida era tranquila en nuestra cuadra, la gente era muy solidaria y si alguien necesitaba todos corrían por él. Un mes después del parto, un miércoles a la noche, recuerdo que eran las 2:16 exactamente de la mañana y me había despertado por los llantos de un bebé, más bien varios bebés a la vez, llorando a gritos y alaridos. Desperté a Mariana y le dije: ¿Escuchas? ¿Escuchas cómo lloran esos bebés? Parecía que los niños estaban siendo torturados por cómo lloraban, y entre sueños respondió: deben ser los hijos de la chica de al lado. Efectivamente así era, ya que hablando después con Mariana ella confesó que los niños no dormían bien. A altas horas de la noche siguiente los mismos llantos espantosos volvieron a despertarme, que a veces hasta parecían provenir de la misma casa. Como era viernes, aproveché que al día siguiente no trabajaba y en el desvelo salí al parque trasero. Allí me senté, recuerdo que hacía bastante calor, cosa que no soportó, comencé a caminar despacio, porque el jardín era tan grande como oscuro. Cuando llegué al ombú sentí un escalofrío digno de un día de temperaturas bajo cero, me detuve un segundo frente al árbol y me pregunté por qué, pero no fue nada alarmante para mí, así que, seguí mi marcha esta vez hacia un banco que había ni bien salía uno de la casa. Entonces me senté, tiré la cabeza para atrás y di un suspiro, volví nuevamente la cabeza hacia adelante, me llevé las manos a la cara. El calor se estaba empezando a volver agobiante. Cuando levanté la cabeza miré hacia el ombú y vi a una mujer, alta, vestida de negro, o al menos eso parecía, no sé si me estaba mirando o no, ya que no había casi luz en ese parque, pero sí recuerdo que estuvo allí unos segundos, inmóvil. Cerré los ojos con fuerza, y al abrirlos, la mujer había desaparecido e instantáneamente los bebés dejaron de llorar, casualidad quizás. No sé si aquella mujer fue producto del calor, del estrés o del agotamiento que venía acumulando. El tema es que volví por 3 noches más a ver si aparecía aquella mujer, pero nada sucedió, lo que me confirmó que lo de la noche del viernes, solo había sido una mala pasada de la mente. Unas semanas después, nació por fin Camila, y a los 3 días Mariana volvió a casa. Transcurridas varias noches, Mariana se despertó muy sobresaltada, transpirando y pálida, casi no podía hablar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada, así que me di media vuelta y seguí durmiendo.
A la mañana siguiente la noté preocupada, inquieta, así que nuevamente le pregunté si le pasaba algo. Ella se sentó. Anoche tuve un sueño, la verdad, horrible. Soñé que entraba al cuarto una mujer y se la llevaba a Camila. La mujer la tomó en brazos y cuando estaba saliendo de la habitación, desperté. Inmediatamente después recordé a la mujer que yo había visto aquella noche y le pregunté: ¿cómo era la mujer? Alta, vestida de negro, con guantes largos, negros también. No pude verle el rostro, pero fue horrible, comentó angustiada. Obviamente me pareció más que raro tal coincidencia, pero sabía que no tenía nada que ver. Nunca creí en historias de fantasmas. Por lo pronto Camila estaba muy inquieta, no dormía bien y comía muy poco. Mi esposa la llevó al médico, pero este dijo que todo estaba bien, que solamente era cuestión de tiempo para que se regularice todo. Las siguientes 3 noches pasaron en paz. Camila había empezado a mejorar un poco, solo habían pasado 3 días. A la 4ª noche recuerdo que comencé a escuchar los llantos de los bebés. Miré el reloj y eran las 12 en punto. No sé por qué, pero la hora me quedó grabada. Comenzaron los llantos y casi al unísono Camila empezó a llorar también, y estaba realmente desconsolada. Lloraba y no podíamos encontrar la razón. El hecho es que, al cabo de 1 hora Camila se tranquilizó y, aunque los niños seguían llorando, Mariana se durmió. Yo no pude. Nada pasó en unos 30 minutos, hasta que nuevamente se despertó mi esposa pálida y sudando como en el sueño anterior. Efectivamente había tenido el mismo sueño que esa noche, pero solo que esta vez la mujer salió del cuarto con Camila y cuando Mariana salió a correrla, despertó. Por la tarde llamó su madre, para avisarle que su padre había tenido un accidente. Al parecer había resbalado en la bañera y estaba muy grave. Mariana tuvo que dejar a nuestra hija con Alejandra y salió corriendo para allí. Camino al hospital, no pudieron pasar más cosas. Un choque múltiple en Libertador hizo desviar al remisero unas cuantas cuadras, por lo que se tardó casi 15 minutos más en llegar. Cuando llegó encontró a su madre en la oficina de informes, llorando y le dijo: ¿cómo está papá? ¿En qué habitación está? Habla mamá, decime algo, ¿qué pasa? Le gritó con desesperación. La madre se quedó inmóvil unos segundos. Tu padre murió hace 10 minutos, replicó con los ojos llorosos. Después del funeral mi esposa comenzó a pasar más tiempo con su madre y le comentó el tema de los sueños que tenía. Ella le confesó que también había tenido esos sueños cuando nació Mariana y que eran perfectamente normales para las madres que recién acaban de dar a luz, así que nos despreocupamos del asunto. Pasados 4 días del funeral Mariana iba para la casa de su madre. Al cruzar, pasó por al lado de la anciana que estaba, como siempre, sentada en la puerta de su casa sosteniendo su bastón con ambas manos, y con la vista perdida, fija hacia adelante, decía con ritmo pauseado: yo siempre viví acá, este es un barrio bueno, la gente te ayuda siempre. Mariana pasó por su lado y la miró casi como sintiendo pena. Cuando llegó a la esquina metió la mano en el bolsillo y notó que se había olvidado la caja de Valium que tenía que llevarle a su madre, así que, volvió a buscarlo. Cuando salió nuevamente hizo el mismo recorrido y otra vez pasó por al lado de la anciana y justo cuando la estaba pasando dijo: no se preocupe mijita, él la cuidará mejor desde donde está. Así debía ser, sí, así debía ser. Inmediatamente Mariana abrió los ojos a más no poder, se dio media vuelta y la mujer la estaba viendo fijo. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dijo? La anciana volvió la vista hacia adelante, cambió la expresión del rostro y siguió: yo siempre viví acá, este es un barrio bueno, la gente te ayuda siempre. Mi esposa, que no es nada escéptica para estas cosas, se asustó un poco, no entendía cómo podía haber pasado aquello. Cuando llegó me lo comentó y le dije que no tenía nada que ver, esa mujer no estaba en su sano juicio y lo que dijo no quería decir nada, pero no sé por qué ella pensó que lo dijo por el fallecimiento de su padre. Claro que no le preocupaba que la anciana lo supiera porque era bastante lógico que viviendo enfrente se enterara de tal tragedia. El tema era lo que le dijo, porque se lo había dicho. Tendrías que haber visto cómo le cambió el rostro cuando me lo dijo, cambió la expresión, me decía. La cosa quedó ahí, no sabíamos si era solo otra incoherencia más de la pobre, que era lo más seguro. Mariana no quedó convencida, quizá por el hecho de pensar que la mujer podía comunicarla con él. La cosa es que al día siguiente ella salió y se cruzó de nuevo, esta vez exclusivamente para hablar con la mujer. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda lo que me dijo? La anciana seguía diciendo cosas sin sentido, una tras otra como si mi mujer no estuviese allí. Quiero un caramelo de miel, siempre me gustaron los caramelos de miel, denme uno por favor. Mariana obvió las palabras de la mujer y siguió: usted porque lo dijo, hay algo que yo tenga que saber, mi padre murió hace 2 semanas, ¿sabía?
La anciana jamás contestó, sino que seguía pidiendo caramelos de miel, como le era costumbre. Mi esposa la dejó y volvió a casa llorando. Esa misma noche nos acostamos temprano, y como era costumbre Mariana volvió a soñar, pero esta vez no era la mujer de negro, sino que ella estaba en el parque de atrás. Miró hacia atrás y volvió la mirada hacia adelante. Cuando lo hizo estaba su padre casi junto a la pared que daba a la casa de Alejandra, quieto, casi petrificado, hasta que levantó el brazo izquierdo y le señaló el viejo ombú. El sueño era muy misterioso, ella estaba convencida que era un aviso, una señal, de que... no sabíamos. Traté de calmarla, y de decirle que no había explicación lógica para pensar que aquello era una señal. Los días pasaron y la psicosis llegó a que me dijera que quería hablarlo con su tía, que era parapsicóloga. Me negué rotundamente, las cosas estaban yendo demasiado lejos ya, dormía poco y se la pasaba diciendo que su padre quería decirle algo. Cuando pensé que los sueños de la mujer alta se habían esfumado, nuevamente, la noche siguiente soñó con ella. Esta vez la mujer bajó hasta la mitad de las escaleras. No entiendo para qué me contaba esos detalles irrelevantes, que tenía que ver si la mujer salió, bajó o se quedó arriba, si todo era producto de su imaginación. El tema es que con ese ya eran 3 las veces que soñaba con esa mujer, la cosa se estaba poniendo preocupante. Decidí que lo mejor era que viera a un psicólogo, la muerte del padre la había puesto muy histérica. Cuando se lo dije se puso peor, como si la estuviese tratando de loca, así que para no ponerla peor, opté por olvidarlo de la terapia. Al otro día, salió a hacer unas compras. Cuando volvía pasó por la casa donde estaba la anciana sentada y seguía, por supuesto, diciendo cosas sin sentido. Cuando estaba exactamente a su lado la anciana la tomó del brazo con fuerza, abrió los ojos de par en par y entre dientes y con voz ronca y grave le dijo, ella nunca los quiso Mariana, nunca los quiso. Por supuesto esto fue más que demasiado para mi esposa que sin más, cayó desmayada en ese preciso momento. La gente no supo qué hacer así que llamaron una ambulancia. Cuando llegué a casa me encontré con lo que había pasado, y salí al hospital. Obviamente no había sido más que un desmayo, pero estaba muy débil cuando la vi. Me dijo que la mujer de enfrente la había tomado del brazo y me repitió sus palabras. Juró y juró que no era la anciana, que era la voz de su padre. Yo ya no sabía qué hacer, no podía manejarlo, la histeria me estaba atacando a mí también. ¿Cómo podía ser tan crédula? Entiendo que la muerte de su padre la afectara, pero esto ya era demasiado. Esa noche, algo que pasó me movió el piso a mí, y tuve que aceptar que algo raro estaba pasando. Mariana se acostó rendida y se durmió enseguida, raro en ella últimamente, pero siempre que se acostaba y se dormía enseguida, soñaba con la mujer aquella. Y efectivamente así fue, solo que esta vez, mi esposa la corrió hasta alcanzarla con Camila en brazos y cuando la alcanzó, solo atinó a tomarla del brazo y la mujer dejó caer un anillo que llevaba puesto, al final de las escaleras. Cuando nos levantamos, ella salió primero de la habitación, le dije que se fijara la ropa afuera que se estaba secando y no contestó, volví a repetirle y no tuve respuesta hasta que salí y al bajar las escaleras estaba allí petrificada, dura, le pregunté qué le pasaba y no me contestaba. Cuando la alcancé vi, en el piso, un anillo. Es el anillo que llevaba la mujer de negro, dijo. Yo no podía creer lo que estaba viendo, es que de hecho el anillo no era de ninguno de los dos y no había forma de que haya llegado allí por sí solo. Era una alianza, con un grabado muy sofisticado, gruesa, parecía valer una fortuna. Enseguida tomé el anillo y le dije que mañana iríamos a visitar a su tía a ver si sacábamos algo en limpio. Recuerdo que ese día Alejandra había viajado a San Luis a visitar a unos parientes y nos había pedido si de cuando en cuando podíamos ir a ver que todo esté bien en la casa. Por supuesto, aceptamos. Llegó la noche y habíamos acordado que yo me quedaría de guardia y si Mariana volvía a soñar otra vez con la mujer, la despertaría de inmediato. Cuando se durmió yo seguía pensando, como lo hice durante todo el día en ese anillo, parecía tener algo extraño, casi macabro, seguramente era pura sugestión mía, pero el hecho era que así me parecía y el no saber a qué nos estábamos enfrentando, si es que a algo nos enfrentábamos, me aterraba. Esa misma noche recuerdo que mientras las horas pasaban y yo luchaba para no quedarme dormido comencé a escuchar nuevamente a los bebés llorando, claro que se me puso la piel de gallina, más cuando me volví hacia el reloj y vi las 12 en punto. Si Alejandra se había ido no había forma de que se